Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos capítulo 9, de los versículos 2 al 10. Aquí el evangelista nos narra la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, mostrando que el Mesías, que ese Mesías es Dios hecho hombre, que nos va a dar el don de la vida eterna, de la vida divina en el cielo. El Evangelio dice así: en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se transformó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Este hermoso evangelio que hemos escuchado tiene un poco el centro de lo que Jesús es, ¿no? Jesús es Dios y Jesús es hombre, ¿no? Es el Mesías esperado que ha venido a salvar. Y fíjense que empezando a comentar este evangelio se centra en el hecho de que Jesús debía morir, ¿no? Estamos comentando este evangelio en tiempos de Cuaresma y de tanta transfiguración, tanta gloria, que tiene que ver con un hecho que vamos a ver, un hecho de muerte. Bueno, precisamente Jesús ha venido para cargar con todos nuestros pecados, ¿sí?, muriendo en la cruz, sellando esa alianza con el Padre para transfigurarnos, para hacernos nuevos, para darnos nueva vida. Entonces, este evangelio se centra aquí en el camino de dolor, si se quiere, de Jesús que va a morir en la cruz, para mostrar cuál es el fin de esa muerte en la cruz, que es la resurrección. Y así va a terminar el evangelio de hoy. Pero vamos a la primera parte. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿no? Toma a los primeros discípulos que Jesús había llamado, o los que van a ser testigos principales de la iglesia después de que Jesús muera en la cruz y ascienda a los cielos, resucitado. Entonces, para el futuro, lleva a Pedro, a Santiago y a Juan para que tengan esa experiencia de transfiguración, de que sepan que Jesús es el verdadero Mesías enviado por Dios, y entonces los lleva a que vean la transfiguración, que ya vamos a explicar bien en qué consiste. Subió aparte con ellos solos
a un monte alto. Se cree, y la tradición hace énfasis en que ese monte es el monte Tabor, ¿no? Aunque algunos exégetas dicen que es el Hermón, pero un poco para unir con el Antiguo Testamento, ¿sí? Es mejor colocar este monte como el monte Tabor, y uniéndose a la tradición de la iglesia donde todos coinciden que es este monte Tabor. Centrémonos en este monte Tabor. Y se transfiguró delante de ellos. Transfiguró, en griego metamorfose, ¿no? Es metamorfe, ¿no? Se cambia de forma, cambia de forma. No es solamente que se ve distinto exteriormente, ¿no? Si esto, fíjense que en la antigüedad se usa esta palabra acá, Marcos, porque en la antigüedad tanto los griegos como los romanos, cuando hablaban de los dioses que se adaptaban un poco, se transformaban para que los hombres los reconociesen, usaban esta palabra, metamorfose. Pero acá la usa Marcos, ¿sí? No la va a usar Lucas para no confundir, porque Lucas le escribe más bien a los gentiles, en cambio Marcos y Mateo le escriben más a los judíos. Entonces usan esta palabra para expresar que hay un cambio en Jesús, que va a ser mucho más que lo que mostraba los libros épicos de los griegos y de los romanos, como esa transformación de los dioses del Olimpo en formas humanas para que los hombres los reconociesen, ¿no? Acá, pero fíjense que está eso, el hecho de divinizarse, es una palabra importante porque quiere mostrar una divinización de Jesús. Dice, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Claro, lo que se veía es la transformación de los vestidos, pero era más que eso, y eso se ve por las personas que lo acompañan a Jesús. Se les aparecieron Elías y Moisés, y acá tiene mucha importancia la presencia de Elías primero y después de Moisés, ¿no? Moisés primero destacando el tema de la ley. Si vemos Marcos, en Marcos Jesús viene hablando ya y mostrando cuál es la verdadera ley, y entonces es importante, ¿no?, que esté presente en esa transformación la ley antigua, representada en Moisés, y por otro lado aquello que anunciaron los profetas, ¿no?, la venida del Mesías anunciada por los profetas, y el representante, gran profeta, uno de los más grandes profetas, Elías. Entonces, Elías mostrando la presencia de los profetas, Moisés mostrando la presencia de la antigua ley, y Jesús en el medio transformándose delante de ellos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos ahí. Claro, y acá dentro de Pedro, si bien estaba obnubilado por toda esta manifestación gloriosa de Jesús, por la presencia de Elías, de Moisés, y sin duda una experiencia mística impresionante, digamos, dentro de Pedro, pero también estaba asustado por tanta gloria. Entonces el Evangelio dice, no sabía lo que estaba diciendo, porque dice, quedémonos a vivir acá. ¿Por qué? Dice,
no sabía, claro, porque todavía faltaba caminar todo este recorrido hasta la cruz. Jesús ha decidido ir a Jerusalén para morir y así marcar o sellar la nueva y eterna alianza, muriendo en la cruz. Y muriendo en la cruz significa cargando todos los pecados pasados, presentes y los que iban a venir. Todas las maldiciones que se habían sucedido por el hecho de que el pueblo elegido no había cumplido con lo que Dios le había pedido, ¿sí? Jesús los iba a cargar, como dice Isaías, ya no es un hombre, sino que es un gusano, sí, porque la fealdad de todas esas cosas se van a mostrar en el rostro de Jesús clavado en la cruz. Entonces Jesús decide correr este camino, ¿para qué? Para poder manifestarse o transformarse o metamorfose, o sea, resucitar, ir a la gloria del Padre, sentarse a su derecha, y de ese modo nosotros podemos recibir esa divinización, hacernos hijos de Dios, con efectivamente la gracia de transformación que nos convierte en hombres nuevos, hombres y mujeres nuevas, por esa transfiguración que nos hace la gracia de Dios que nos viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sabía lo que decía Pedro, pues estaban asustados, como decía recién. Claro, estaba hermosísimo todo, pero también daba miedo tanta gloria, ¿no? Y después, este es mi Hijo el amado, escuchadlo desde la nube. Escuchad qué y el camino que va a narrar. No es solamente escuchar de sentir, de oído, sino ver lo que Jesús va a hacer. Ver lo que el amado, que es Dios hecho hombre, va a hacer de ahora en adelante, yendo a Jerusalén, siendo apresado y muriendo en la cruz. Veamos eso, sintamos eso, caminemos con Jesús y después vamos a poder ver la glorificación de Jesús y la transformación de Jesús del Cordero inmolado en el león de Judá, como dice el Apocalipsis. Entonces los testigos son tanto el Antiguo Testamento para marcarle a Jesús, a los judíos, que el Mesías es realmente Jesús, ese hombre, ese Dios hecho hombre transformado, ¿no? Y después en la representación de Elías y Moisés, y después al Nuevo Testamento con el testimonio de los que van a ser la cabeza de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Entonces, este hecho de la transfiguración de Jesús, ¿no? De la metamorfosis de Jesús, de ese cambio de Jesús, marca el hecho de que Jesús, lo que Jesús viene a hacer es a salvarnos, que es ese Dios que se ha hecho hombre para salvarnos. Cuando bajan del monte, ¿sí? De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Entonces ya era hora de empezar a caminar el camino de la cruz. ¿Para qué? Para lo que Jesús después va a decir, que los discípulos todavía no entienden, pero lo van a entender cuando vean a Jesús resucitado de los muertos, después de su muerte. Cuando bajan del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara, usa Jesús, de entre los muertos. Claro, los discípulos todavía no sabían de qué, porque Jesús todavía ni había muerto, ni había caminado en el camino de la cruz.
Todavía faltaba ir a Jerusalén, entrar con el burrico y ser apresado, morir en la cruz y después resucitar. Pero ya Jesús nombra esta palabra, resucitado, nueva vida. Bueno, que esta Cuaresma nos dé a nosotros la fuerza de que hay un Dios que ha querido hacerse hombre para cargar con todas nuestras faltas. Entonces no hay modo de tener miedo o de temer que Jesús quiera que nosotros nos condenemos. Jesús quiere salvarnos, Jesús quiere que nos vayamos al cielo, Jesús quiere que nos transformemos, ya empecemos a transformar en esta vida, en nuevas personas, en personas llenas de amor. Mi hijo amado, este es mi hijo, el amado. Escuchadlo, ¿no? Que cada uno de nosotros nos podamos convertir en ese hijo o hija amada, transformada, con nueva vida, con paz en el alma, que da fuerza a las personas que están débiles, que cuando se siente débil no tiene la vergüenza de pedir ayuda y fuerza a Dios y a los que están alrededor. Por eso, para terminar, pidámosle a Dios esa fe, la fe que nos cambie en hombres y mujeres nuevas, como dice San Pablo. Recemos el Salmo 115. Tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Que este camino de la Cuaresma, más que doloroso, sea un camino que nos resucite, que nos transforme, que nos haga nuevos, porque Jesús ha caminado el camino de marcar una nueva y eterna alianza que nos salva. Bueno, que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.